Hola, continuamos con las clases de cargas. En este caso estamos viendo las clases de cargas accidentales y dentro de ellas nos vamos a ocupar ahora de las cargas de sismos. Eh, Estas cargas tienen su origen o su formación dentro de la Tierra. Son movimientos, distintos movimientos que se producen en las placas tectónicas y que afectan a la superficie terrestre. Ellos se generan en un punto por aumento de presión y de temperatura en las profundidades de la Tierra, y ese punto donde se produce el choque de placas se llama foco. Su proyección sobre la corteza terrestre, o sea, la superficie de la Tierra, se llama epicentro. Ese es básicamente eh, el cómo se forma, dónde se forma y dónde se proyecta. Obviamente, el epicentro es el punto que se refleja en la corteza terrestre con mayor intensidad. Y de ahí las ondas se reparten en direcciones de 360 grados, o sea, a todas direcciones. Las fallas que generan los sismos pueden ser como las que ilustran la figura. Entonces, pueden ser fallas normales que se originan por fuerzas de tracción o distensiva que tratan de alejar las partículas. Entonces, en lugares donde hay fallas se produce el deslizamiento del suelo. Cuando se produce la falla inversa, eh, como la que muestra la figura, es por fuerzas de compresión que tratan de juntar las partículas. Al no poder seguir comprimiéndose, una de las partes se desplaza hacia arriba, como vemos en este caso. También tenemos fallas verticales y de desgarre. Estas se producen por fuerzas de cizalladura o también llamadas de corte. Pueden ser desplazamientos de tipo vertical, que se desfasan verticalmente, o de tipo horizontal. Después veremos imágenes que representan estos casos y cómo afectan en la superficie terrestre. Los tipos de onda son básicamente tres: primarias, secundarias y superficiales. Las primarias son las que marchan a mayor velocidad, pueden alcanzar hasta 13 kilómetros por hora de desarrollo. Y vemos que en algunos lugares las medidas originales están afectadas por compresión y en otros lugares están normales. O sea, eh, que estas ondas se desarrollan en sentido horizontal y son veloces. Las ondas S o secundarias son un poco de desarrollo más lento y básicamente en lugar de tener desarrollo en sentido horizontal, eh, tienen más bien un sentido de ondeo vertical, ¿correcto? Eh, y son un poco más lentas, 8 kilómetros pueden alcanzar de velocidad, kilómetros por hora, perdón. Finalmente, las superficiales pueden alcanzar como máximo 3 a 3,5 kilómetros por hora, son oscilantes. Esas ondas oscilantes son las que en general nos llegan a nosotros reflejadas en la corteza terrestre y son los que afectan nuestras construcciones, nuestra vida.
Eh, Este tipo de cargas eh, yo denomino cuando actúan las ondas que se producen en las construcciones una especie de efecto flan. Cuando servimos la bandeja de flan ya desmoldado y por ahí hacemos apurado o algún movimiento involuntario, se puede llegar a generar unas grietas en la parte superior, producto de esos desplazamientos de ondas que van y que vienen. O sea, un mal pulso en la bandeja causa rotura en el flan, también en las construcciones en el caso de los sismos. Los tipos de onda que se presentan, que ya los vimos, generan distintas consecuencias en las construcciones. Y algunos de los ascensos y algunos de los traslados horizontales. Entonces, la onda primaria o de compresión que se mueve verticalmente y la secundaria o de cizalla que lo hace horizontalmente. Eso es como se van a ver reflejadas después en las construcciones. ¿Cómo se miden? Hay distintas escalas. La más antigua es la escala de Mercalli y va de grado 1 a grado 12. Y mide en términos de consecuencia. Cuando, por ponernos en alguna descripción, en el caso 1 que dice muy débil, lo advierto en muy pocas personas, en general cuando es muy débil los que los llegan a registrar sí están atentos, son los que viven en los edificios altos, porque ven por ahí movimiento de alguna lámpara y cosas por el estilo. Pero no, es casi imperceptible. Y así va creciendo en la escala hasta llegar al punto 12, donde lo define como catastrófico. Esta es una escala de medición en términos relativos. Tenemos también otra escala que es la de Richter y a diferencia de la anterior no cierra con una parte superior, sino que deja abierta y dice mayor a 8 el grado del terremoto. Ese dejar abierto es como que puede existir siempre algún terremoto peor aún no registrado. Y es más usada actualmente esta escala que la de Mercalli. Está más difundida hoy en día. Las zonas sísmicas por excelencia y reconocidas son las zonas que conforman el anillo de fuego, el anillo del Océano Pacífico. En términos propios, en términos particulares, nosotros en el país nos afecta una parte de la zona cordillerana que es la zona que influye a San Juan, que es zona sísmica, San Juan, Mendoza, esa región de nuestro país. De hecho, hay localidades, por ejemplo, San Rafael en el sur, que son llamativas el ancho de las calles anchas. Esas calles anchas son para poder que la gente pueda encontrar refugio lejos de las construcciones, en el centro de la calle, donde no va a llegar ninguna, ninguna caída o demolición, o va a ser menor
el daño que pueda sufrir la gente en ese lugar. Esa es la idea, el concepto. Y según la región, afecta los coeficientes de seguridad a los efectos del proyecto y del cálculo. ¿Mm? Hay muchas pautas de proyecto que se deben tener en cuenta, que es muy importante para el arquitecto y que realmente la idea es que el proyecto nazca con el concepto de que es una zona sísmica. Así va a ser más fácil, si el sismo ocurre, que realmente tenga aptitudes para resistir el mismo. Básicamente el sismo es una carga que puede ocurrir como carga horizontal. Para nosotros el viento y el sismo como carga horizontal realmente es un elemento novedoso en el sentido de la dirección de esas cargas. Se complementa con las cargas de gravedad, generando solicitaciones en nuestras estructuras combinadas, diferentes. Nosotros pensábamos tracción, compresión como esfuerzos simples. Bueno, acá agregamos otro tipo de esfuerzos que van a actuar simultáneamente. Este tipo de carga y la vibración generan puntos de fisuración, puntos de grieta en aquellos lugares que se produce concentración de tensión, como por ejemplo los vértices de las aberturas, los travesaños de las puertas, donde hace rígido la abertura. Entonces, en esos lugares se ve que se concentran las grietas. Básicamente, de evaluar y de visibilizar estos daños es que los reglamentos luego plantean el encepado con hormigón armado de todo lo que sea vanos, aberturas, y recomienda que las dimensiones de los mismos sean pequeñas. La destrucción en caso de los sismos, cuando afectan a construcciones no preparadas para ellos, es prácticamente total. El daño es absoluto y pone realmente en situación de demolición lo que sobrevive. No es factible recuperar en general. No solo afecta a construcciones, sino también obras de infraestructura. Acá se ve cómo se producen algunas, según las ondas y las fracturas que vimos al comienzo, se pueden analizar cómo afecta a estas obras de infraestructura, de caminos. También, entonces, genera aislamiento en la región, falta de comunicación. Todo ese tipo de cosas realmente genera la necesidad de una logística importante para recuperarse y salir de estos temas. Las comunicaciones después del sismo son centrales, son importantes para tender a rehabilitar lo antes posible la reconstrucción y la vida de los afectados. Los grados de daño suelen ser de características aterradoras y por eso las normas han ido adoptando de manera creciente, girando los criterios. Al principio pensaban en la vida humana y después, viendo los resultados y los altos costos de reparación de las construcciones en general, post-sismo, fueron endureciendo las normas para que en general lo que se realice son reparaciones menores, no ya que sobreviva la gente, sino
que sobreviva el edificio, porque si no, en las zonas más afectadas, más sísmicas, pasan la vida reconstruyendo. Esa es un poco la idea y el concepto. Cosas a tener en cuenta en el proyecto. Las plantas bajas, tantas veces deseadas y buscadas en arquitectura por su funcionalidad, cocheras, comercios, esa transparencia que buscamos en planta baja, necesitamos que no conspire con el hecho de que sea una planta baja frágil. Vamos a ver alrededor de las imágenes bloques bastante sanos, sanos entre comillas, y con una planta baja que desaparece. Eso es un común denominador. Entonces, proyectistas, calculistas, debemos tener en cuenta esta situación. La planta baja tiene que ser transparente si lo necesitamos, pero no con pérdida de rigidez. No podemos hacer castillos de naipes. Construcciones de adobe, de barro, no resisten ningún análisis, se degradan totalmente, o sea, se disgregan, directamente se disgregan como lamentablemente muestran las imágenes acá. Esto es un poco más del mismo planteo que hacíamos recién. Si las construcciones no están previstas, el daño realmente es grosero y prácticamente de destrucción. No puede funcionar el espacio no puede cumplir las funciones que cumplía antes del sismo del espacio porque no ofrece sobrevida de seguridad mínima. Acá un poco el reflejo de lo que les decía, el bloque, si bien presenta grietas en las zonas de concentración de tensiones, fracturas, realmente la planta baja adolecía de una rigidez mínima para resistir la cuestión. Entonces llamemos la atención sobre las pautas de diseños que imponen las cosas sísmicas, a los efectos proyectuales y a los efectos estructurales. Ese es un poco el concepto. Como se repiten estas circunstancias, les muestro diferentes casos que va reiterando la situación de las plantas bajas que mencionábamos. Este fenómeno, proyecto arquitectónico o barco, parece que se hunde, sí. El fenómeno se llama licuefacción de los suelos. Se suele dar en suelos granulares finos, son los limos. A veces parecen suelos resistentes porque tienen una resistencia aparente que les provee una película superficial de agua que genera una atracción molecular fuerte que confiere resistencia, pero cuando esa condición de humedad cambia, desaparece tal cohesión. Y el suelo, al ser vibrado, se transforma prácticamente en un sólido viscoso. Entonces, por eso es que parece que el barco se hunde. O sea, este proyecto parecería adecuado para el sismo, pero la fundación no lo fue, no tuvo en cuenta este aspecto del suelo. Esto es muy importante. Evaluar no solamente el proyecto,
sobre el terreno, sino qué zapatos le ponemos al mismo. Cuando los edificios vuelcan, que no acompaña en la fundación y vuelcan prácticamente como un todo, ¿no es cierto? Un poco lo que hablábamos hoy en el sentido de el barco se hunde. Bueno, acá, si bien hay una fractura, la misma es producto de la caída del bloque del edificio, la falla directamente de su fundación. Esta es otra imagen en otra localidad del mismo sitio. Y vemos ya la destrucción y la vigilancia que genera el intento de rescatar vidas, cuerpos, evitar los saqueos posteriores, toda la cosa que tan dura y desagradable que sobreviene al hecho del sismo. Escucharon del efecto dominó. Bueno, en los puentes, cuando las placas están simplemente apoyadas, como es moneda corriente, a veces la solapa de apoyo es un poco corta y no resiste la oscilación que genera el sismo. Una se descalza y se produce esto que llamo efecto dominó. No soy muy creativo, está bastante claro. En esos casos, realmente, bueno, hay que buscar soluciones para contrarrestar este tipo de situación. El ingeniero de la Loye de nuestro taller le ha empezado a incorporar a los proyectos de estos puentes que hace una especie de perno de los mismos materiales para que si comienza un efecto sísmico en la zona que afecte este puente, el mismo perno tipo chaveta con una perforación en la losa quede trabado y no logre descalzarse. Esa propuesta de él no modifica prácticamente los costos del puente y genera una seguridad extra para este tipo de problemas. Muy ingenioso estuvo. El deterioro, como vemos, insisto, a riesgo de ser reiterativo. De hecho, lo quiero ser. Volvemos a lo mismo. Las grandes fallas que se producen por efecto de una planta baja excesivamente transparente, satisfactoria arquitectónicamente, pero incompatible proyectualmente con con el hecho de que sea una ubicación sísmica. Entonces, a partir de eso debemos proteger estos proyectos, de otras maneras tomar más recaudos respecto de la rigidez estructural de planta baja. Torsión sísmica. Cuando proyectamos el edificio, a los esfuerzos horizontales tenemos distintos dispositivos estructurales, pórticos múltiples, tabiques aislados, cajas de ascensor. Bueno, todos ellos
nos proveen y nos proporcionan un marco que nos da, cuando analizamos la totalidad de esas rigideces, un centro de rigidez. Cuando el centro de rigidez, de resistencia a fuerzas horizontales, llamémosle por ahora, está muy lejos del centro de gravedad de nuestro edificio, donde se puede considerar aplicada la carga sísmica, se genera un desfasaje entre carga y resistencia que genera una cúpula rotora. Esa cúpula rotora es lo que causa esto y puede llegar a generar hasta la destrucción. Cada una de estas lonjas horizontales fue un piso. La torsión hizo que, acá se ve clarito, esta es una columna, su compañera, su continuidad está por acá. Entonces, este desfasaje que causa el colapso, evidentemente, en esta situación, es lo que debemos prever en el proyecto. La distribución de masas resistentes debe estar concentrada y enfocada en esta situación. No deben ser muy desfasados para que la torsión sea menor y en todo caso tener en cuenta este esfuerzo y prever la estructura para ello. Más de falla de suelo que de estructura en este caso. La estructura aparentemente está bien planteada, no la fundación. Evitar aventanamientos importantes, evitar revestimientos exteriores. Todas estas situaciones y casos generan desprendimientos que son muy peligrosos para el desarrollo de la gente. Acá pasa lo mismo. Aventanamientos que cubren todo el frente son incompatibles con el sismo. Este tipo de daño se produce por eso, no tiene que ser elementos sueltos, deben ser elementos vinculados a la estructura y las aberturas deben ser de dimensiones pequeñas. Hablando de ornamentos, las construcciones viejas, templos, bueno, generan esta peligrosa caída y desprendimiento. O sea, todo lo que sea revestimientos salientes está contraindicado. Los que no se cayeron se van a caer en el próximo sismo. Un poco más, acá se ve lo que decíamos, perdón, de la planta baja. La planta baja tiene una transparencia excesiva y no aceptable, correcto. Esta planta baja, entonces, es la que, en definitiva, colapsa y luego arrastra al resto del cuerpo del edificio. Entonces, tenemos que repensar cómo damos transparencia y funcionalidad sin afectar la rigidez de nuestras plantas bajas para no evitar que aplasten y sobreviva el edificio en todas sus funcionalidades. Acá tenemos otro caso en el que realmente se produce una sujeción no cuestionable en términos de resistencia, porque evidentemente sí, claramente resistía, pero es un elemento, una saliente que tiene una longitud de onda y una posibilidad de entrar a vibrar
que realmente hace que esté contraindicado en este tipo de proyectos de detalles cuando estamos en zona sísmica. No es aceptable, no es viable. Las destrucciones deben dejar de ser lo que fueron en el pasado. Los nuevos reglamentos deberán tener la responsabilidad de ser cada vez más estrictos para no vivir este tipo de situaciones. Eso es lo que deseamos, eso es lo que exigimos a nosotros mismos, que la construcción después del sismo en lo sucesivo sufra daños menores, pero que pueda con una pequeña reparación poder seguir funcionando, no ya solo salvar vidas, salvar las construcciones como tales. Para ello necesitamos contemplar esta situación. Hablamos de algún efecto de cizalla, de alguna falla que generaba desplazamientos horizontales de las masas de suelo. Acá está la consecuencia. Me bloquea líneas de comunicación, tanto para cargas como para personas. Entonces, a veces uno ve un dibujito de una falla que sube, que baja, pero cuando ve el asfalto cortado, cuando ve las vías torcidas, etc., tomamos idea de la magnitud de la dificultad del problema que nos genera. Hay que tener en cuenta entonces realmente fuera de servicio y no se derrumbó nada, fíjense, pero nos deja sin comunicación. Bueno, hacemos una última pausita, hacemos un descanso, más por cuestiones técnicas que otra cosa, y nos vemos en un rato con la tercera parte. Muchas gracias.